Las actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas actividades que permiten a una persona llevar una vida independiente con la comunidad. Estas pueden tener la dificultad de ser sesgadas por el sexo, por la profesionalidad o por el nivel cultural. Los instrumentos de valoración que podemos constar aquí son la escala de Lotton y Brody. Esta evalúa cuál es la capacidad, si existe o no, de una persona de realizar actividades instrumentales, el teléfono, el manejo de las compras, el manejo de la medicación, el consumo, el manejo del dinero, el uso del transporte, la cocina, las actividades y ciertas actividades domésticas como arreglar la casa y lavar ropa, por ejemplo, que pueden también ser hechas o no por hombres o por mujeres. Dado que valoran la relación del sujeto con la comunidad, no se recomienda su uso en adultos mayores institucionalizados. Al igual que el índice de Bartel, esta escala es útil para conocer el estado basal del paciente y poderlo comparar con el seguimiento. El número máximo es de 8, que evidencia una independencia total. Para completar la evaluación, se pueden modificar los ítems propuestos por actividades que el sujeto realiza o realizaba habitualmente, por ejemplo, arreglos de electricidad, plomería en el domicilio, tareas, etc. Como se mencionó previamente, estas tareas y esta declinación en estas tareas puede empeorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas mayores. Como habíamos comentado, las actividades avanzadas o las actividades más complejas serán probablemente las primeras que empiecen a desaparecer. Estas actividades necesitan un amplio rango de funcionamiento para ser practicadas. Se refieren a esas actividades lúdicas, de recreación, de esparcimiento o de realización profesional. Pueden estar influenciadas por cuestiones culturales, hábitos de vida, niveles económicos, entre otras cosas. Dentro de todas las actividades avanzadas que puede realizar una persona, no hay una manera específica o no hay escalas específicas que puedan ser generalizadas para su uso, dadas las influencias culturales y hábitos y niveles económicos que pueden variar. Por lo tanto, nos enfocamos en detectarlas, en mencionarlas y en declarar su pérdida. Dentro de las más destacadas encontramos la actividad física, pese a que podemos medirla mediante algunas escalas. Una vez más, no existe una escala estandarizada que se pueda usar de manera global. La detección del adulto mayor con fragilidad tiene implicaciones muy importantes en el momento de establecer los cuidados y los objetivos del tratamiento. La fragilidad se define como un estado de declinación y un aumento de la vulnerabilidad caracterizado por la presencia de debilidad, disminución de la reserva fisiológica, donde los ancianos con fragilidad tienen menor capacidad de adaptación a situaciones estresantes, como una enfermedad aguda o un trauma, que provoca un aumento del riesgo de complicaciones como, por ejemplo, las caídas, la institucionalización, la discapacidad y finalmente la muerte. La fragilidad es una condición crónica, progresiva y con un amplio espectro de gravedad. Puede tener reversibilidad, sin embargo, se asocia con una alta mortalidad, mientras que en los estadios iniciales, las estrategias terapéuticas pueden prevenir o aminorar la progresión. Es importante destacar que la edad en sí misma no implica fragilidad. Su evaluación se debería realizar en todas las consultas que tengan frente a una persona mayor de 65 años de edad, al menos una vez al año, ya que esta puede ser la entrada hacia un proceso de discapacidad y generar grandes complicaciones en morbi y mortalidad. El cuestionario Frail es un cuestionario de uso sencillo que se ha generado para la detección de la fragilidad en el adulto mayor. Este tiene 5 preguntas. La respuesta puede ser afirmativa o negativa. ¿Está usted cansado? ¿Es incapaz de subir de un piso las escaleras?
es incapaz de caminar una manzana, tiene más de 5 enfermedades, ha perdido más del 5% de peso en los últimos 6 meses. Si la respuesta a una o dos de estas preguntas es sí, entonces podemos catalogar a la persona como prefrágil. Y si tiene positivas respuestas a 3 o más de estas preguntas, entonces catalogaremos al individuo como frágil. Existe una versión más ampliada y compleja que son los criterios de fragilidad de Linda Fried. Estos incluyen medidas físicas, donde se evalúa la disminución del peso involuntario de 5 kilos en un año, un nivel de agotamiento mediante un cuestionario de actividad física, la disminución de la fuerza muscular de presión palmar mediante un dinamómetro, la disminución de la actividad física mediante un cuestionario de actividad física y la disminución de la marcha mediante la medida objetiva de la velocidad de la marcha. Por el requerirse mayor recurso y tiempo, se puede utilizar el cuestionario Frail en un cribado inicial. Otra de las escalas clínicas que ha sido de gran uso durante estas temporadas de emergencia ha sido la escala clínica de fragilidad. Esta, de alguna manera, nos muestra en un fenotipo del adulto mayor que puede estar en muy buena forma, que son personas que están fuertes, activas, vigorosas, que están motivadas y que suelen participar de actividad física y hacer ejercicio con regularidad. Otros son los adultos mayores que están en forma, que son personas que no tienen síntomas de enfermedad activa, pero que de alguna manera suelen ejercitarse por temporadas. Otro grupo son las personas que están en buen estado, son personas que tienen bien controladas sus enfermedades médicas, pero que no hacen actividad física excepto en paseos regulares. En el cuarto lugar o en el cuarto punto, ya encontramos a individuos vulnerables que no dependen de otras personas para hacer sus actividades diarias, pero ya empiezan a manifestar estos síntomas que hemos mencionado de cansancio o lentitud durante el día. En el quinto espacio encontramos ya a las personas que están levemente frágiles, que tienen un enlentecimiento más evidente y que pueden necesitar ayuda para alguna de esas actividades. Se correlaciona con el inicio de la declinación funcional en las escalas de Bartel o de Katz. En el sexto puesto están los adultos mayores moderadamente frágiles y son personas que ya necesitan ayuda para todas las actividades instrumentales y que pueden necesitar ayuda en ciertas actividades básicas como las escaleras, el baño y pueden necesitar ayuda para el vestido, por lo que podrían correlacionarse con un Bartel leve a moderado con otras escalas de actividad básica. Finalmente, encontramos a individuos que tienen una fragilidad grave, que dependen totalmente del cuidado de otras personas y aunque parecen estables, sí tienen riesgo mayor de mortalidad. Finalmente, en el 8 y en el 9 encontramos a personas con fragilidad muy avanzada, totalmente dependientes, que se encuentran cerca del final de la vida. En la demencia, la evaluación de esta escala, de este fenotipo clínico de fragilidad puede relacionarse con los estadios avanzados de la enfermedad. Ahora, ¿para qué nos sirven estas tipologías de adulto mayor? Pues para regir un poco la intensidad de nuestras intervenciones terapéuticas. De esta manera, una persona adulta mayor que se encuentra entre el punto 1 y el punto 6 o el punto 7 se beneficiará de medidas invasivas, de intervenciones terapéuticas, mientras que alguien que se encuentre en el punto 7, 8 y 9 podrá limitarse de alguna forma la intensidad de las intervenciones terapéuticas y siempre se tomará en consideración las decisiones anticipadas. Encontramos también una manera objetiva de evaluar la funcionalidad de las personas mayores mediante las famosas medidas basadas en ejecución. Estos son pruebas físicas que nos permiten encontrar indicadores numéricos que son de valor pronóstico. Uno de los más estudiados es la velocidad de la marcha y nos ha dicho que una velocidad de la marcha de una persona menor a 0.8 aumenta su riesgo de fragilidad, de caídas, de declinación funcional y está relacionado con una mayor mortalidad a 10 años.
Otro test que se puede evaluar es el test Get Up and Go, que es una medida que se le pide a la persona que se levante tiene que estar sentado, que se levante de la silla sin usar los brazos, que camine durante 3 metros, gire, dé una vuelta y regrese y se vuelva a sentar. Esta prueba sencilla permite evaluar la atención, el seguimiento de órdenes simples y complejas, la funcionalidad, la fuerza de miembros inferiores al no tener que utilizar los brazos y la realización de una tarea compleja. Ha sido un marcador de alta utilidad que brinda muchísima información para evaluar la funcionalidad. También tenemos la tarea doble tarea, que uno le pide a la persona que camine 10 metros o 3 metros, haciendo 2 tareas, como por ejemplo decir los meses del año al revés y caminar 3 metros. Y esta doble tarea ya puede ser un indicador de deterioro cognitivo cuando se encuentra alterada. Las alteraciones de la marcha como tal parecieran estar relacionadas con lesiones de la sustancia blanca o de lesiones subcorticales que pueden ser el inicio de ciertos deterioros cognitivos y deberían alertarnos y aumentar nuestra atención en este tipo de individuos. Lo que trato de decir es que las alteraciones de la marcha ni las alteraciones de la funcionalidad no son normales en el envejecimiento y deben considerarse como algo anormal que tiene que ser explorado y tratado. Del lado derecho encontramos el SPPB, que es un índice complejo de evaluación del equilibrio, la velocidad de la marcha y la fuerza de miembros inferiores, y ha demostrado bastantes utilidad en la evaluación de la fragilidad y de la declinación funcional. Por otro lado, tenemos que seguir avanzando, y sí es cierto que la salud del anciano se mide en términos de su función, la evaluación médica no dista de la evaluación médica normal, con la particularidad de que tenemos que prestar atención al ambiente en el que nos desarrollamos, a si el individuo tiene alguna deficiencia auditiva, visual o algún grado de deterioro cognitivo que pueda alterar la consulta, a si tenemos o no tenemos un informante válido que nos pueda dar información precisa, y esto nos va a permitir identificar las enfermedades crónicas que tiene la persona, cuál es el avance de estas enfermedades, si están recibiendo un tratamiento completo, cuál es el listado de medicamentos, existe o no polifarmacia, que se define por la presencia de más de 5 fármacos según la OMS, cuándo están iniciados esos fármacos, por qué se iniciaron, se han controlado los síntomas o no, en qué horario y en qué dosis se están dando para poder modificarlos. Si existen problemas de visión, audición o de respuesta auxiliares, si existe algún grado de incontinencia urinaria, cuál es el tipo de incontinencia, cuál es la intensidad y la frecuencia por el que incrementa el riesgo de caer, cuál es el estado nutricional del individuo, y esto empieza desde las alteraciones de la masticación, de la deglución, cuál es el trastorno, si hay un tránsito digestivo adecuado, si haya habido anorexia o no, cuál es la pérdida de peso, y se puede evaluar mediante instrumentos establecidos como el MNA, por ejemplo. Finalmente, pediremos cualquier prueba complementaria que requiera el paciente, dentro de esto los estudios de gabinete, de laboratorio y de imagen. La valoración mental compone 3 esferas. La evaluación mental puede ser evaluación afectiva, la evaluación cognitiva y la evaluación del sueño. En la evaluación afectiva buscaremos alteraciones del humor, como la depresión y la ansiedad, que aumentan en frecuencia durante el envejecimiento. Hay que establecer si estos trastornos fueron adquiridos después de los 60 años o son de inicio precoz, porque eso va a modificar la terapéutica que abordemos, y hay que recordar que pueden ser manifestaciones iniciales del deterioro cognitivo. La evaluación cognitiva estará dirigida a buscar quejas cognitivas, corroborarlas con un informante válido, buscando encontrar o descartar el deterioro cognitivo leve o cuadros demenciales ya que pueden generar, que no hayan sido descritos y que pueden llevarnos a realizar intervenciones terapéuticas. También tenemos que buscar trastornos crónicos del sueño, que son una queja muy habitual. Hay que definir si hay algún insomnio de conciliación, que puede estar más relacionado con episodios de ansiedad. Hay que relacionar insomnio de mantenimiento, que puede estar relacionado más con episodios de insomnio de depresión, con episodios de depresión, y si realmente la persona cumple unos hábitos del sueño adecuados.
También hay que buscar si existen trastornos psiquiátricos crónicos, personales o familiares, cuál fue la medicación previa que utilizaron en esos eventos, si hubieron intentos de autoeliminación, si hubieron necesidades de hospitalización psiquiátrica previa o electroconvulsoterapia. Para la evaluación de la función cognitiva tenemos varios tests. Estos tests tienen efectos favorables y efectos desfavorables. Están en todos los casos guiados o modificados por el grado de académico que tiene la persona y también por las habilidades visuales o las habilidades auditivas. Pueden estar sesgados por este tipo de cosas. El nivel cultural y obviamente el idioma español o quichua pueden alterar esto. Actualmente existen modificaciones de estas pruebas y han sido estandarizadas a nivel latinoamericano. Por lo tanto, la elección de la prueba correcta para hacer una evaluación cognitiva será realizada dependiendo del sitio, del nivel cultural de la persona, del nivel académico y del tiempo que dispongamos. Si nosotros tenemos una consulta de 5 minutos, probablemente podamos usar un mini COG en español que utiliza 3 preguntas básicas para hacer un cribado rápido, o el score de Pfeiffer, por ejemplo, que es unas 10 preguntas que evalúan memoria anterógrada, retrógrada, hechos personales, hechos públicos y cálculo, y de esta manera evaluar ampliamente, hacer un cribado de deterioro cognitivo. La escala más conocida es la escala que ven a su izquierda, que es la escala, el Mini Mental State de Folstein. Esta es una escala que evalúa la orientación, la fijación, el cálculo, la concentración, la memoria, el lenguaje y la construcción, y que permite evaluar cuál es el puntaje que tiene esta persona y que puede sugerirnos deterioro cognitivo. La prueba de Mini Mental evalúa la orientación, como ya habíamos mencionado. La sensibilidad y especificidad de esta prueba para detectar cambios cognitivos en la demencia leve puede llegar a ser de 75% en la región de Latinoamérica, mientras que la sensibilidad de la prueba del reloj puede llegar a ser hasta del 85%. Por lo tanto, ambas pruebas pueden adolecer adecuada sensibilidad y especificidad dependiendo para detectar el deterioro cognitivo. Son indicadores iniciales y requerirán una ampliación o un estudio neuropsicológico complementario. Es muy importante recordar que una puntuación menor a 24 en el Mini Mental podría sugerirnos ya la presencia de demencia. Así que en todas las consultas se debe cribar activamente el deterioro cognitivo, debido a que mientras más temprano se detecte, se puede mejorar las intervenciones terapéuticas que generen cambios en lentecimiento o modifiquen la progresión de la enfermedad. Una evaluación geriátrica rápida permite hacer prevención secundaria y disminuir la capacidad por edad. Dentro de esta evaluación geriátrica, actualmente se debe incluir la evaluación de la fragilidad mediante el cuestionario de fragilidad, la escala de fragilidad clínica o los criterios de Linda-Fried, dependiendo del tiempo que dispongamos, una evaluación de la sarcopenia mediante la medición de la fuerza de presión palmar o de la fuerza de los miembros inferiores, anorexia, porque es muy importante, cognición y sobre todo las directivas anticipadas. Es muy importante que empecemos a registrar en la historia clínica cuáles son las indicaciones que tiene una persona sobre lo que podría necesitar en el futuro en el caso de que así fuera. Finalmente, quiero recordarles que el mejor plan de tratamiento que brindemos a nuestro paciente será aquel que esté hecho a su medida. Por eso es muy importante cuantificar estos atributos y déficits que puede tener una persona mayor. La salud de la persona mayor se mide en términos de su función. La edad no es un factor único determinante en la toma de decisiones y no debe ser considerado así. La evaluación geriátrica integral es un proceso dinámico, multidimensional e interdisciplinario.
La valoración geriátrica integral permite establecer estos déficits y atributos de la persona para poder generar un plan de tratamiento individualizado, priorizando los problemas y resolviéndolos de la manera más eficiente. Se requiere, eso sí, un seguimiento regular para optimizar todos estos resultados. Finalmente, los invito a vivir activamente el envejecimiento de sus pacientes y a prever el suyo. Muchas gracias por su participación.